Corría el año 1951, cuando el maestro don Carlos Lara Vareiro regresa triunfante a su querido Paraguay, luego de 7 años de ausencia, habiendo culminado exitosamente sus estudios musicales superiores en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con el objeto de aplicar sus conocimientos para la jerarquización de la música sinfónica nacional. Después de 2 días en Asunción, don Carlos se traslada a Capiatá, en donde sus padres y amigos lo estaban esperando, recibiendo la calurosa bienvenida de sus numerosos seres queridos. Papá nació en marzo 6 de 1914. Él decía que nació en un momento histórico de toda la humanidad, terminando la Primera Guerra Mundial. Yo les quiero decir que papá siempre se recordaba de su querido Capiatá, porque ahí tuvo su primer profesor, que fue mi abuelo, don Juan Carlos Lara Castro. Yo llegué a conocer a los padres de don Carlos Lara, esta familia muy querida acá en Capiatá. Su padre tocaba el armonio en la iglesia muchos años y tenían su casa en la esquina de la iglesia, en donde se había abierto la primera escuela después de la guerra del 70. Aunque de su vivienda ya no queda nada en pie, el terreno en el cual estaba asentada constituye hoy un monumento de recordación para los habitantes de Capiatá, quienes se recuerdan con orgullo a la familia Lara por su destacada participación en el ámbito cultural de nuestro país. De la mano de su padre y desde muy pequeño, formó parte de la banda de música de los Boy Scouts, ejecutando la flauta con tanta perfección que era conocido como el mitaí flautista. En el año 32, él viene a Asunción para ser integrante y formar parte de la banda de policía, donde tuvo realmente muy buenos maestros. Era la formación en ese entonces más académica. En esa época, Carlos Lara había cumplido 18 años y se presentó ante los directores de la banda de la policía, acompañado de su flauta, solicitando su incorporación como conscripto y a la vez como aspirante a músico, lo cual causó sorpresa a los maestros, quienes consideraban que era muy difícil aprender música a esa edad. Cuando yo entré en la banda de policía en enero del 35, en plena guerra, unos cuantos muchachos músicos hechos, como Vareiro, Centurión, Maestro Reyes, La Silva, Maestro Dos Santos, como 20 músicos, en el mes de diciembre, a eso de Navidad por ahí, se rebelaron en la banda de policía. Se rebelaron por asuntos de puertas francas, por asuntos de permiso. Están encerrados y todos eran mozos de 20, 22 años, músicos hechos, músicos formidables. El director consideró como una rebeldía en plena guerra y mandó apresar a toditos en la policía central por mala conducta y orden directo al Chaco en la guerra. Y ellos fueron todos en la plazoleta del puerto, allá en el muelle, como para embarcarse al cañonero. Apareció un comandante de la Marina, un marino de alta jerarquía, y él suspendió la ida de los músicos al Chaco. Entonces, ese grupo reforzaron la banda marina, otros quedaron afuera, en fin, se salvaron. Pero uno se rebeló, no quiso quedarse y se embarcó. Se fue al Chaco a trabajar en la guerra de Camilleros, que falleció.
Ese muchacho se llamaba Chaparro. Desde muy joven, Carlos Lara demostró poseer condiciones innatas de liderazgo con principios inquebrantables, lo cual, sumado a su calidad como músico, lo llevó nuevamente a formar parte de la banda de policía. El director gozaba cuando Lara tocaba en sus salsos chiquititos, que es salso soprano. Salso soprano tocaba la parte de la soprano o de contralto o de soprano. Tocaba en la banda, había instrumentaciones de ópera. El director Lenti se dirigía. Lara tocaba la parte sola, la romanza, esa aria de la ópera. Toca la dama del Fly, una serie conocida ópera. Tocaba muy bien el saxo, tocaba un sonido especial, como Paganini en el violín. Lara dominaba el saxofón a nivel de músico de jazz de Nueva York y tocaba la flauta como seguramente pocos hasta ahora han alcanzado la técnica de dominar un instrumento tan difícil que es la flauta. Y su instrumento íntimo en su casa, en la casa de su hermana, doña Jacinta, en la calle Primera y Paraguarí, ahí tenía su piano. Entonces el piano era el instrumento íntimo de su vida y el violín. Él se especializa en violín, estudia con el profesor Remberto Jiménez hasta el año 43. En el 43, por intermedio de una beca de intercambio cultural que se llamaba la beca Itamaraty, instituida por el gobierno brasilero, papá va a estudiar a la Escuela Nacional de Música de la Universidad de Río de Janeiro. Cuando Lara consiguió la beca, entonces en homenaje al embajador del Brasil, el doctor Negado de Lima, Lara le llevó la Orquesta Sinfónica. Entonces la Orquesta Sinfónica ya pertenecía a la Asociación de Músicos del Paraguay y fuimos a tocar en la Embajada del Brasil como un concierto, y ahí el embajador, me acuerdo bien, que pedía tanto que se toque en el embarque de aquí. Eso era sus cartas credenciales como un becario en la dirección de orquesta. Quiere decir que él se fue ya becado como director de orquesta, con una preparación como director de orquesta. Era profesor superior de violín, profesor de teoría y solfeo. Era profesor de saxo. Y como compositor, porque ya tenía su obra musical. Él va a estudiar violín, ¿sí? Después punto, contrafuga, composición orquestal, dirección orquestal. Con grandes maestros de aquella época, Virginia Fiusa, el señor Ottaviano, Santos Pablo Silva, José Santos Pablo Silva, el Francisco Mignone, y se queda hasta el año 50. Da muchos conciertos con la Orquesta de Cámara de Radio Nacional de Brasil, la Orquesta Sinfónica de Brasil. Allá había varios compatriotas, un gran amigo de él, Agustín Barbosa. Yo tuve la suerte de conocerlo al maestro Carlos Lara Vareiro por el año 1944, cuando fui becado al Brasil, de manera que desde aquella época tuvimos la suerte de actuar en conciertos, hacer en la radio, por ejemplo, que tuve la ocasión de ser contratado por la Radio Nacional de Río de Janeiro, y entonces
que me acompañaba una orquesta de 45 músicos, y yo le invité al maestro para que fuera a dirigir la orquesta y hacer un programa exclusivamente de música paraguaya, difundiendo la cultura musical de nuestro país, gracias con la gran ayuda del maestro Carlos Lara Bareiro. Él se graduó ahí en Historia de Música y volvió lleno su alforja, lleno de conocimiento, lleno de entusiasmo, lleno de alegría, viviendo un momento histórico en nuestro país, que por fin venía una gran semilla para la cultura musical paraguaya, y tenía que fructificar esa semilla, y fructificó esa semilla, porque gracias a Lara, con el impulso que él tenía, con el entusiasmo que él tenía, nos contagió a todos nosotros los jóvenes, que andábamos también ansiosos de conseguir un lugar para dedicarnos a la música. Como recordando cosas pasadas, acá tengo una foto en la cual está Lara, y esta es la comisión directiva de la Asociación de Músicos del Paraguay, la cual consiguió la personería jurídica. En el centro Lara, que era el presidente, el secretario Vera Ibarrola, César Medina, parado de izquierda a derecha, el suscrito Luciano Rivaldi, Pedro Leonor Salinas, Américo Pereira, Virgilio Centurión y Octavio Izán. A su regreso de Río de Janeiro, don Carlos se reincorpora a la Asociación de Músicos y dedica todos sus esfuerzos para lograr la reactivación de la misma. Organizó y dirigió una serie de conciertos con la participación de destacados músicos e intérpretes de la época, así como importantes óperas que fueron las primeras en nuestro país, la mayoría de carácter benéfico. Todo esto con miras a lograr la concientización de las autoridades municipales sobre la importancia de la música sinfónica en la formación cultural de nuestra sociedad. Preparamos la ópera Madame Butterfly. Yo pasaba con él, aparte de la orquesta, pasaba mis partituras, hasta que llegamos a la función. Cuando no le gustaba algo en los ensayos con los músicos, no decía nada, bajaba la batuta y se daba la media vuelta y salía del escenario. Y después aparecía otra vez, más tranquilo, y continuamos los ensayos. La personalidad que se destacaba en él fue siempre su puntualidad, su seriedad aparente, porque era un gran hombre, era muy bueno y un gran músico. Como director excelente, se cantaba perfectamente con él. Además de sus cualidades como director, don Carlos fue un destacado compositor, con un estilo académico nuevo en nuestro país. Su encomiable pulcritud demostraba un anhelo de proyección en el campo técnico musical. Con gran influencia del estilo impresionista, estaba inscrito en una corriente nacionalista, utilizando motivos de la música popular en sus creaciones. Ha escrito varias obras, pero creo que la más importante es su concierto para piano y orquesta, que la pianista Victoria Alfaro estrenó en el Teatro Municipal. El concierto, que fue el 20 de octubre de 1953, él me puso: Victoria, en tus manos la obra es bella, felicitaciones, Lara Bareiro. Y se imagina que me tenía que emocionar, ¿no?
Bueno, resultó el concierto porque fue mucha gente, gustó mucho. En el Union Club con alumnos del profesor Briniski, que fue un gran maestro polaco. Y al salir del concierto, Lara, que estaba con Sila Godoy, se acercó y me dijo si no querría yo tocar su concierto para piano y orquesta. Claro, a mí eso me emocionó porque él era ya un músico y yo empezaba, ¿verdad? Este concierto, que es un hermoso concierto, está escrito en forma clásica, pero está hecho sobre temas folclóricos paraguayos. Pero que me uva oye como tu pamba e llorandere noi haguema en verano andere sasewi magaru are esakare. Esta obra, en Sendilla B, en un concierto canté como solista con Sofía, ¿verdad? Y el coro de Sofía Mendoza. Y él dirigía. En algunos ensayos estaba Sofía, por supuesto, y él dirigiendo, y Sofía, perfeccionista como era, ustedes han de saber que era una gran profesora, y enérgica, exigente, muy profesional. Entonces a veces ella decía algo, me decía algo a mí y él le decía, Sofía, por favor, ella está en mis manos. Él tenía esa parte humana muy aguzada, se extendía, él tenía como una aureola de bondad, de amor al ser humano. Entonces decía, Sofía, por favor, ella está en mis manos ahora, porque él estaba dirigiendo. Bueno, te dejo en tus manos, vamos a ver cómo está, que vos sos director de orquesta, pero yo soy la profesora de canto. Así, vamos a ver cómo sale. Siempre uno salía enriquecido de un encuentro con él, con este gran maestro y gran humanista y gran patriota. Papá tenía una premisa de que no podía ser, de que el Paraguay no conste con una orquesta sinfónica estable, donde haya los aportes suficientes para que el músico se pueda desempeñar. Yo era presidente de la Asociación de Músicos 7 periodos. Viene Lara, un mozo joven, dinámico, entusiasta, y conversamos bien para llevar una lucha frontal por la consecución de la orquesta sinfónica en forma presupuestada, en la parte cultural, la parte profesional. Pero en la parte gremial queríamos un lugar de trabajo para nosotros. Perfectamente, si se nacionalizaba o se creaba la sinfónica con un presupuesto, ahí iba a entrar 40, 50 músicos, la parte gremial, bien calculado. Y empezamos con Lara a golpear yo personalmente. Grandes movimientos entre los visitar doctor Bueno, doctor Bollino, doctor Esculio, doctor intelectual completo. Después Josefina Plas, Centurión Miranda, el español, director de teatro, Oscar del Valle, y todo lo del Ateneo, poeta, Ernesto Guay, Carlos Gómez, Jacinto, todo, la sinfónica, una necesidad, un escrito por nuestro programa, una necesidad. Bueno, esa lucha duró 5 años. Don Carlos fue un luchador nato. Aparte de su trabajo en favor de la música, asumió una posición que le llevó a enfrentar al régimen político imperante en nuestro país, lo cual habría de costarle muchas penurias.
Yo siempre digo que la gente de mi generación no conoce a Lara Vareiro, pero no tiene la culpa de no conocerlo, ¿sí? O sea, porque en Lara Vareiro fue negado, siempre fue negado a partir del año 55. ¿Te acuerdas, Estigarribia, aquella tarde en que se dio punto final a la lucha de Lara para la Orquesta Sinfónica? En un ensayo pidió una policía a invitarle a Lara para que le acompañe. Entonces ahí nomás está Unión Hebraica, que era nuestro local de ensayo, está la Escuela Normal de Música, que es Remberto. Le pidieron permiso a los agentes de policía para llegar junto a Remberto. Entonces le dijo a Remberto, acá me vienen a llevar cordialmente, a invitar, y haga el favor de manejar la orquesta, encargarse de la orquesta, allá está ensayando en la Unión Hebraica. Remberto aceptó y vino, y Lara se fue preso. Esa tarde fue la última vez que Lara estuvo entre nosotros, porque desde aquella vez se le prohibió que viniera, como si fuese sido algún delincuente, como si fuese sido algún hombre peligroso. Papá era un pacifista, papá no, si bien tenía un pensamiento totalmente de izquierda, vos fíjate vos que el papá cae acá y la plana de los primeros diarios oficialistas que entonces, que nadie se animaba a firmar, eran notas anónimas, decía, cayó la plana mayor del Partido Comunista Paraguayo. Papá pasó por muchas cosas, digamos yo, por todas las cláusulas a nivel policial, papá pasó por todas. Desde el confinamiento al norte paraguayo en el año 52, en Fuerte Borbón, Fuerte Olimpo, su exilio. Una de las causas fundamentales hay que atribuírsela al señor Epifanio Méndez Fleitas, que fue la persona que realmente lo persiguió a papá. Él conoce a Epifanio Méndez Fleitas en el año 51, recién regresado de Brasil. Y bueno, lamentablemente Epifanio Méndez Fleitas, una persona que también era músico, y él estaba más en la parte folclórica, popular, entonces él no podía interpretar nunca del porqué la música universal. Era el jefe de policía del gobierno de Chávez, fue presidente del Banco Central, y el día 22 de junio de 1955 el señor Epifanio Méndez Fleitas va a llevarle una serenata al general Stroessner, ¿sí? Yo lamentablemente no sé decirlo en guaraní, pero en guaraní a lo mejor tiene otro significado más jocoso a lo mejor, o para mí más triste. Y le dice, se presenta ahí con unos músicos para dar una serenata y le dice, mi general, dice, ya le hemos echado a ese negro. Y el general Stroessner le contesta, pero está muy bien mi amigo, toquemos la música. Esa es la historia. Don Carlos Lara Vareiro fue obligado a abandonar su país y, como muchos compatriotas, se trasladó a la Argentina, donde tuvo que radicarse, dejando en Paraguay a su esposa a apenas 3 meses de haber contraído matrimonio. Viajé todos los días a primera hora y venía de tardecita. Y siempre estábamos juntos, siempre yo me iba, siempre. Hasta que ahí, a los 3 meses, llegó una orden de que ese señor tenía que salir a 200 kilómetros de la frontera, le tenían que llevar, porque se ve que era muy peligroso, pobrecito. Le mandaban a 200 kilómetros. Entonces, era mi cumpleaños, el 25 de julio nos quedamos ahí a almorzar toda la familia, y me dice, mamá, yo elijo Buenos Aires, porque puedo ir a Brasil, que tiene todos sus profesores, pero me conviene más Buenos Aires. ¿Qué te parece? Y está bien, me dijo, le dije, bueno. Entonces tomó el barco, el 1 de agosto él llegó en Buenos Aires. Una vez instalado en Buenos Aires, prosiguió con su actividad musical, dirigiendo la Orquesta Sinfónica integrada por profesores de la Asociación de Profesorado Orquestal y por miembros de la Orquesta de Cámara de la Radio Nacional de Buenos Aires. Fue además creador y director del Coro de Cámara de Castelar, así como profesor y director de otras numerosas instituciones musicales. Tío Carlos fue nuestro tío querido. Así que para nosotros fue un gran golpe, sobre todo para mi madre, cuando
tuvieron que mandarlo de aquí, tirarlo, mejor dicho. Y bueno, son cosas que pasan, el egoísmo y todas esas cosas influye muchas veces. Por eso que cuando yo me iba a Buenos Aires a visitarlo en Castelar, él me sentaba y estaba ávido de que yo le contara todo el movimiento cultural. Cuando yo tenía que venir al Paraguay, de vuelta de Buenos Aires, siempre lagrimeaba, porque él me abrazaba y me decía siempre, hasta pronto, querida sobrina. Y era como que a veces nos despedíamos como para no verlos nunca más. Él venía siempre a casa de unos parientes en Clorinda y se paraba frente al río, miraba al río Paraguay y estaba con tantas ganas de volver a su patria. Tal es así que me dijo, cuando caiga el dictador Stroessner, yo voy a ser el primero, ni voy a pasar ni una hora y voy a estar en mi querida patria. Pero eso no pudo ser. A Lara no le permitieron pasar de Clorinda a Asunción para asistir al entierro de su madre. Entonces con Lara hubo una exacerbación de la persecución porque era una figura número uno. Tuve la dicha de estar con él en una oportunidad en Buenos Aires y me había dicho él, Dajiareicos ayudo la Paraguay, Peña y Valle de San Juan, donde vive, ay, saga upese Paraguay, me dijo. Y lastimosamente ella no pudo venir. Lara Vareiro no pudo ver su otro sueño, que era volver a la patria, como ya digo, otros compatriotas, también intelectuales o no, o políticos, han podido regresar a Paraguay. Quiso que sus cenizas, bueno, tendrían que distribuirse una partecita a Capiatá, donde él nació, otra en el río Paraguay y otra en Olimpo, donde él fue confinado. De manera entonces que ojalá se pueda traer eso, porque tanto quiso. Si no pudo venir en vida, ojalá se pueda traer sus cenizas a este Paraguay que tanto quiso. Carlos Lara Vareiro indiscutiblemente fue el más grande director de orquesta en la historia de la música de Paraguay. La ausencia en los últimos 40 años de Carlos Lara Vareiro del ambiente musical paraguayo ha privado a una de las figuras más grandes y que estaba destinada a hacer lo que hoy día estamos procurando los jóvenes de llevar adelante. Él estaba predestinado, eso tenía todas las armas para lograr eso, pero desgraciadamente ese sueño no se pudo cumplir y él tuvo que vivir su exilio en esa inmensa soledad dentro de lo que es esa urbe tan grande como lo es Buenos Aires.